Informe especial. Nosotros nos hicieron tirarnos al suelo. ¿Cuánto tiempo estuvieron adentro del banco los sujetos? 3 minutos, 5 minutos. Toda tierra. Toda tierra. Un carabinero que estaba de civil, le quitaron el arma y le pusieron esposa. No se hizo nada tendiente a exculparlo, se hizo todo tendiente a inculparlo, se falseó la inculpación y se aceptó. Un fusil M16, chaleco antibala y una granada de fragmentación. A Jorge se le está culpando y condenando por su pasado, por haber militado desde los 13 años en el Frente Manuel Rodríguez y por haber cumplido una condena de 13 años impuesta por la justicia militar, haber logrado un indulto. El caso de Jorge Mateluna es el más complicado. En 2004 fue indultado tras ser condenado por un asalto con homicidio. Estaba en periodo de observación hasta el 2014, plazo en el que no podía haberse involucrado en delitos de carácter violentista. Operó el prejuicio, se condenó mi pasado y tienen a una persona inocente en prisión hace más de 4 años, casi 5. Están vinculados a 5 o 6 hechos de la misma naturaleza, específicamente robo a entidades bancarias. El policía está obligado a decir la verdad. Y si el policía miente, tiene que enfrentar no solo la destitución, tiene que irse preso. Con fuertes medidas de seguridad fueron trasladados hasta el Centro de Justicia Jorge Mateluna y Alejandro Astorga. En sala se les unió el tercer imputado, René Sangüesa, el único que resultó herido a bala en uno de sus brazos en medio de los enfrentamientos con carabineros. Sin avisarle al fiscal, sin avisarle a la defensa, diciendo que ponen la especie en un lugar, la fotografían. Bueno, eso es un montaje. Jorge Mateluna es culpable. Eso no cabe ninguna duda. Los elementos de prueba que se presentaron son incontrarrestables y de hecho fueron incontrarrestables durante el juicio. La Clínica Jurídica de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, junto a familiares y amigos de Jorge Mateluna, cuestionan fuertemente el accionar de policías, fiscales y magistrados. Las acusaciones de montaje y falsos testimonios vuelven a afectar a nuestro sistema judicial. Aquí comienza Informe Especial. El 17 de junio del 2013 cambió radicalmente la vida de Jorge Mateluna. Con las cámaras de seguridad del Banco Santander de Enea, reconstruimos lo que sucedió esa mañana. 4 hombres con la cara cubierta se acercan sin llamar la atención de los guardias de seguridad del edificio a una sucursal del Banco Santander en Pudahuel. Un robo a mano armada está por comenzar. Yo vi 2 personas entrando y la primera venía apuntando como a todo, diciendo al suelo, esto es un asalto. Con armas cortas amenazan al público y funcionarios bancarios que son obligados a entregar el dinero de las cajas. A punta de garabato, bastante combinaban a toda la gente que se quedara con los ojos cerrados, que nadie abriera los ojos. En ese momento vi que entró un hombre a caja, andaba con un arma y que nos decía que metiéramos el dinero en una bolsa. Entre el público boca abajo se encuentra un carabinero de la sección de investigaciones policiales CIP de Pudahuel, que se encontraba haciendo un depósito personal. En un momento intenta extraer su arma de servicio, pero es descubierto por uno de los asaltantes, quien le arrebata el arma y lo moviliza con las esposas del policía. Mientras que la persona me apuntaba el arma de fuego, la persona que estaba en la puerta de ingreso en varias ocasiones decía que me matara. Yo escuchaba ejecutivas llorando, los clientes. Bueno, a mí me puso la pistola muy cerca de la cabeza, empezó a gritar que echara la plata al saco. Uno de los asaltantes vigila la entrada del banco y toma rehenes a cada persona que llega a la sucursal. Cuando entré al banco me causó extrañeza que no había nadie. Dije el banco estaba desocupado. Entonces de repente siento un golpe por detrás y me dicen que me tire al suelo. En algún momento se activa la alarma silenciosa del banco y la central de comunicaciones de Carabineros envía la alerta que escuchan los carabineros que esperan a su colega, quien está en el banco. 5, la patrulla 56 está frente al Banco Santander de Esclusa, efectuando una vigilancia especial. La alarma voy a verificar la lluvia. En ese momento, otra persona y gritó, estamos en el tiempo. Tras desvalijar las cajas llenando una bolsa con 60 millones de pesos, el grupo emprende la huida.
Cuando salen del banco yo me paro hacia la puerta y uno del banco, no sé si era asistente, me sostuvo para que no me fueran a hacer algo fuera. Cuando yo salgo con él, ellos me quedaron mirando y se iban a bajar del auto pensando que yo lo traía de rehén. Y hasta ese punto sale ese vehículo detrás de estas personas que asaltaron la sucursal. Los asaltantes abordan una camioneta Toyota RAV4 de color blanco que los espera en la caletera de Vespucio. Se da inicio a la persecución. Voy atrás de ellos, 5. Positivo, dispositivo Pudahuel Norte, Pudahuel, cobertura, Américo Vespucio 309. 5, apure, 5 en la camioneta blanca. Huyen en la camioneta que escapa a toda velocidad por avenida Salar de Atacama hacia el sur. A tan solo 7 segundos de distancia los sigue el automóvil de la CIP. Conforme los dispositivos, agilice el lugar, agilice la 57 a la patrulla CIP. Lo sigo disparando. En la intersección de Salar de Atacama con los Maitenes se produce el primer enfrentamiento. Es herido en el brazo izquierdo uno de los asaltantes. ¡Los tengo a la vista! ¡Por María Angélica! Comprendido. Bien, mantengan la calma. Se está haciendo el cierre perimetral. En la esquina de Salar Surire con María Angélica se produce el segundo enfrentamiento. Pablo Centro, ya. Por lo menos la patrulla 56, vamos por un neumático pinchado, Centro. No da mal carro si nosotros luchamos. ¿Qué dispositivo tiene a la vista el vehículo 437? Salió Serrano, Centro, salió Serrano. Por aquí, por esa calle Andes. Por Andes. Nosotros por lo menos estamos 4-9. Mantenemos un trazo de bala en nuestro vehículo. Los fugitivos rompen el parabrisas trasero y disparan con la M16 a los neumáticos del automóvil de la CIP, que queda varado en Cerro La Campana. Otro radiopatrullas sigue la persecución. Positivo. Aire de la 81 por 4 silencio, dispositivo. Aire de la Pudahuel Norte, indíqueme cuál es la ubicación, dónde se está dando la fuga del enemigo. En Patricio Edwards con el Carmen, la camioneta frena bruscamente y se baja uno de los ocupantes. El fallo atribuye a ese individuo la identidad de Jorge Mateluna, detenido en Cienfuegos con Gastón Pascal. Un 37 con el chaleco 21 en Gastón Pascal seco, matando yo. A pocas cuadras es abandonada la camioneta. En el lugar, en el vehículo es un fusil con armamento, con munición percutada. Los asaltantes huyen a pie, uno de ellos herido a bala. Senco, acaban de informar que por JPR, por el tranque, un JPR va a 37 con sangre, lesionado para que los carros de los 45 aproximen. Hay unos individuos que tomaron una micro, Salmón, que va hacia el tranque para que un carro vaya a verificar, andan con un saco. El procedimiento llega a su fin con 3 detenidos: Alejandro Astorga, René Sangüesa y Jorge Matelún. Eduardo Baeza, actual fiscal adjunto jefe de Pudahuel, formó parte del equipo que llevó a cabo la investigación en torno al asalto bancario. Para él, la participación de Jorge Mateluna es clara y contundente. Desde este Toyota RAV4 en el cual se desplazaban los imputados, se empezaron a efectuar disparos con un fusil M16. ¿Quién efectuó esos disparos? Jorge Mateluna. El fusil, una vez que hace abandono del vehículo Jorge Mateluna y el vehículo es abandonado, el fusil estaba en el lado por el cual Jorge Mateluna bajó. Y otro aspecto central: en los asientos traseros habían manchas de sangre de personas distintas y, por lo tanto, estas dos personas que habían sido heridas en la persecución no estaban en condiciones físicas de disparar. El único que estaba en condiciones físicas de disparar en ese momento es Jorge Mateluna. ¿Por qué esto me parece relevante? Porque analizadas las vestimentas de los 3 detenidos, se determinó que la ropa de Jorge Mateluna tenía residuos de disparo, y no solo eso, tanto la chaqueta de Jorge Mateluna como el chaleco antibalas del cual se desprendió en la huida tenía manchas de sangre, lo cual es coincidente con haberse transportado con personas que estaban dentro del vehículo heridas. Operó el prejuicio
se condenó mi pasado, por decirlo de alguna manera, esta historia que uno lleva, y se equivocaron. Se equivocaron y tienen a una persona inocente en prisión hace más de 4 años, casi 5 años. Jorge Mateluna, Esteban Burgos, Hardy Peña y Jorge Espínola Robles llevan 72 días sin ingerir alimentos. Los presos políticos son terroristas, no son blancas palomas. Jamás aceptaremos las huelgas de hambre como instrumento de presión política o instrumento legítimo de opinión pública. El año 2004, frentistas presos realizaron una huelga de hambre exigiendo el indulto presidencial. El grupo recibió el apoyo del actor Daniel Alcaíno, quien los visitó. Con el que mantuve contacto permanente fue con Jorge. Por su carácter, diría yo, muy amistoso, muy suave, una persona muy inteligente, pero muy moderada, muy medida, muy simpático, muy cordial, muy buen mozo también. Jorge Mateluna había militado en el Frente Patriótico Manuel Rodríguez desde los 13 años y a los 18 fue condenado por conductas terroristas. Cumplió 12 años de prisión antes de ser indultado en agosto del 2004 por el presidente de la República, Ricardo Lagos. Daniel Alcaíno fue testigo de la reinserción en la sociedad de Jorge. Bueno, empezamos a ser amigos, él me presentó después a su pareja, Claudia, fue papá de Alecos, su hijo, iba a sus cumpleaños, compartíamos en café, en diferentes cosas. Una vez se tomaron, me acuerdo aquí, él trabajó en el CODEPU, trabajó en el Ministerio de Educación, también en estos planes de Chile Barrio. Hizo muchas cosas por la cultura, en los barrios especialmente, hasta que un día voy llegando a mi casa y veo las noticias y lo veo salir, que lo traía Carabineros por un asalto en Pudahuel. La banda, compuesta presuntamente por exfrentistas, huyó con más de 50 millones de pesos, pero varios de sus integrantes fueron detenidos. Quedé para adentro, me contacté con su mujer y todo así, todo diciendo no, que él no tenía nada que ver en esto. Acusados por robo con intimidación, homicidio frustrado de Carabineros y porte de armas prohibidas y de guerra, el caso de Jorge Mateluna es el más complicado. Él nos ha manifestado que él no tiene participación en ninguno de los hechos ilícitos. Mateluna se negó a los peritajes para comprobar que disparó y aún faltan análisis de ADN de la sangre encontrada en el bus en que huyeron, pruebas que lo situarían indiscutiblemente en el asalto. Yo no tuve ninguna participación en ese asalto bancario. ¿Por qué estás preso entonces? Creo que lo que aquí pesó inicialmente fue un error desde mi punto de vista. Yo no he manifestado nunca que acá hubo una gran maquinación inicial por parte de alguna institución, en este caso de Carabineros, sino que se trató del error inicial de 2 carabineros en puntual, que son aquellos 2 que me detienen, pero que luego de haberse dado cuenta de que yo no tenía participación alguna por distintas situaciones, digamos, primero porque yo no porto ningún tipo de arma, porque yo ando trabajando en esa comuna, porque no coincido con la descripción de ninguno de los asaltantes, etc. Yo creo que desde ese momento en que ellos se dan cuenta de que yo no soy, sí hay una intencionalidad de armar pruebas o de tergiversar estas situaciones tendientes a vincularme a mí con el asalto. Ese día en la mañana me dirigí a la Municipalidad de Pudahuel a entregar un proyecto, a presentar un proyecto de rescate patrimonial, una aplicación de celular que habíamos creado con el grupo con que yo trabajaba, digamos, en una productora de la cual soy socio. Concurrí en locomoción colectiva ese día, en la mañana, tenía mi licencia de conducir vencida, además había que ir a dejar a los niños del colegio temprano, por lo tanto me fui en locomoción colectiva. El bus que yo tomé no se fue por San Pablo, que era lo que yo pensaba, y en algún momento, cuando me doy cuenta que va por J. Pérez, que ya no va por San Pablo, decido bajarme. Me bajo del amigo, camino aproximadamente 4 o 5 cuadras, cuando me encuentro con este radio patrulla. Y ese es el trance, digamos, en que me encuentro con Carabineros, o sea, en medio de un operativo policial. Jorge Mateluna nunca, durante el procedimiento de investigación, entregó esta versión de los hechos. Fue detenido, no declaró entregando esta versión en Carabineros, no la entregó a la Fiscalía, tampoco al juzgado de garantía y tampoco entregó ningún testigo que avalara esa posible versión, que por cierto, insisto, nunca entregó.
El fiscal destaca que la coartada de Mateluna fue descartada en el juicio oral. Al imputado, al condenado Mateluna a esta altura, no se le encontró documento alguno en ese sentido, que hubiera llevado un proyecto escrito. No tenía una carpeta. Al revisar las 1.610 páginas de los 4 tomos de la carpeta de investigación, observamos que solo los carabineros del radiopatrullas que perseguía la camioneta identifican a Mateluna como el sujeto que bajó del vehículo para darse la fuga a pie. Este es el relato de la detención que dieron en el juicio oral el sargento Patricio Freire y el cabo segundo José Morales. Llegando a calle Carmen, este vehículo disminuye su velocidad y nos percatamos que de la puerta trasera se baja una persona de sexo masculino. De la puerta trasera, costado derecho. Baja una persona de sexo masculino y corre por Carmen hacia el oriente. En este trayecto a pie que seguía la persona que ustedes han visto bajar, ¿a qué distancia ustedes se mantenían de esta persona en esa persecución? Aproximadamente unos 25 o 30 metros. Esta persona se detiene y nos percatamos que esta persona se saca una prenda de 2 piezas, similar a un chaleco antibalas, en la cual la introduce dentro de un basurero color azul y al igual una mochila. Posteriormente saca otras prendas y las lanza al cierre perimetral de la continuación del domicilio del lado. Una vez que mi conductor atraviesa el vehículo al sospechoso, yo desciendo y procedo a reducir al sospechoso, indicándole que pusiera sus manos en alto y contra una reja de estructura metálica. El jefe de carro, el sargento Freire, al revisar su vestimenta en su bolsillo trasero, o sea, en su bolsillo de su casaca, encontró una cédula de identidad de nombre Jorge Mateluna Roja. Los carabineros aseguran haber perseguido de inmediato al sujeto que bajó de la camioneta en este lugar. Sin embargo, una testigo ubicada en este negocio dice haber visto la patrulla perseguir al vehículo y no a la persona que descendió. Frenó la camioneta, frenó súper fuerte. La camioneta tenía el parabrisas trasero quebrado y baja un hombre de la camioneta atrás del copiloto de la puerta trasera. Baja el tipo, vestía ropa oscura, se puso una mochila oscura y me dio la impresión de que lo empujaron más o menos, como para salir un poco rápido. Luego se para y se dirige hacia la calle El Carmen. La camioneta sigue su rumbo por Patricio Edward y lo siguieron carabineros. El testimonio agrega que 1 minuto después apareció a pie otro funcionario de carabineros. La patrulla siguió el otro, iba con, no sé, a diferencia de 2 segundos más o menos, y el carabinero habrá llegado 1 minuto a preguntarme a mí si había entrado alguien al negocio. Por tanto, entiendo de que hay una patrulla que, a una diferencia de 2 segundos, ¿dice usted? Sí, la que sigue a la camioneta. Y otro carabinero va a ingresar al negocio a preguntarme si me encontraba bien. Los carabineros declararon no haber seguido a la camioneta, sino que persiguieron a Mateluna hasta detenerlo a 150 metros del punto de bajada de la camioneta. Esa persecución, ¿el tiempo cuánto demora? En descender el sospechoso del vehículo hasta su detención, ya de forma definitiva, que Gastón Pascal consigue fuego, un lapso, poco menos de 1 minuto, aproximadamente. Para Jaime Madariaga, abogado defensor de Jorge Mateluna, aquí hay un punto que no es verosímil con la evidencia que dice haber encontrado. El tiempo transcurrido desde que el sujeto se tira abajo y la detención, según los carabineros, es de menos de 1 minuto. Pero nosotros encontramos, escuchando el audio y comparándolo con la transcripción, que justo en el momento en que el sujeto se tira abajo, en la transcripción ponen inaudible. Pero al escuchar, aquí ponen inaudible, pero al escuchar el audio se escucha claramente, o no tan claramente, pero se escucha, se están tirando abajo. Se está tirando abajo. Ese es el punto.
Y lo que es bien interesante es que esto es con minutos y segundos. Uno puede saber cuántos minutos pasaron entre que el sujeto se tiró abajo y la detención. Y son 4 minutos 20 segundos. No un minuto. Tienen que haberlo registrado, haber asegurado que no tenía ningún elemento que pudiera, obviamente, haberlos atacado. Y es en ese momento en que efectúan un llamado radial en el cual señalan que tienen al sujeto detenido. Por lo tanto, la versión de Carabineros que dice que la persecución duró aproximadamente 1 minuto, probablemente es así, puesto que el llamado radial es cuando el imputado Mateluna ya estaba detenido y asegurado como detenido, en el sentido que no le pudiera causar daño a Carabineros. La versión de Carabineros es absolutamente razonable. En este lugar fue detenido Jorge Mateluna. Los carabineros dicen no haber perdido de vista al individuo que descendió del vehículo hasta que fue interceptado aquí. Sin embargo, la versión de Mateluna sobre su aprehensión es muy distinta. Nosotros hemos logrado reconstruir que estos carabineros participan, insisto, de una parte de esa persecución, pero ellos pierden de vista al sujeto que baja de esa camioneta. Tanto así que uno de ellos dos, seguramente Freire, es el que ingresa a un almacén a preguntarle a quien atendía este almacén si había visto algo, y esta chica le señala que sí. Y le hace la descripción de que baja un sujeto a la camioneta, de que corre por tal calle hacia en dirección oriente, y ahí da un dato clave que señala es que este chico, o esta persona, dice, este sujeto, portaba una mochila en su hombro derecho, una mochila negra. ¿Esa testigo identifica a Jorge Mateluna? La testigo señala haber visto una persona que, en definitiva, de acuerdo a la persecución inmediata que iba haciendo Carabinero, resultó ser Jorge Mateluna. Lo que dice la testigo es que vio bajar a una persona a la cual describe. Describe como un sujeto alto, 1,80 m aproximadamente, y que tenía una mochila de color oscuro. Y por cierto, Jorge Mateluna, en los instantes después, se le encontró en su poder una mochila de color negro. En ese trayecto es que coinciden conmigo. Y claro, hay un elemento que seguramente les llama la atención inicialmente, que es que yo porto una mochila donde llevaba las carpetas del proyecto cultural que iba a presentar en la municipalidad, una mochila negra. Hay otro testigo que regenta un local de odontología que escuchó también una frenada, sale a mirar, este testigo estaba en calle Carmen, sale a mirar y ve que por la vereda sur se desplazaba un sujeto el cual intentaba insistentemente abrir puertas de casas, que lanzó una prenda de vestir, que después él señala que es un gorro pasamontaña, a un domicilio, e instantes después ve a Carabineros que va tras este sujeto. Ellos acompañan mi caminar, por decirlo de alguna manera, en su radiopatrulla un segundo, me miran, me observan y me preguntan qué ando haciendo ahí. Es decir, se establece un diálogo con ellos. Ellos, insisto, siempre arriba del radiopatrullas todavía. Les señalo que ando trabajando, me preguntan de dónde soy o dónde vivo, les respondo que en Providencia, y eso les llama la atención, parece. Detienen el radiopatrulla, no es que lo cruzaran, lo detienen simplemente en la calle de manera normal, se bajan y me piden mi documento, digamos. Y en ese trance de entregar mi documento es que se miran, no recuerdo exactamente si se llevan ahí la billetera con los documentos, qué sé yo, y recién entonces desenfundan sus armas. Recién entonces me apuntan y me piden que levanten las manos, a lo que yo pido explicaciones del por qué me están deteniendo. Hay una persona que interviene, de hecho hay un testigo civil que interviene en ese hecho o que observa ese hecho, testigo que curiosamente, que es el único testigo de mi detención, el único testigo civil que curiosamente no fue empadronado por Carabineros. No aparece ese testigo en ninguna parte. Yo creo que no aparece porque no les conviene la declaración que el sujeto dio. Entre otras cosas, que lo que seguramente él vio es que yo portaba mi mochila al momento de ser detenido. Y no, como dice Carabineros, que esa mochila yo la habría botado en un basurero una cuadra antes o algo así. Buscamos a los policías que realizaron la detención de Jorge Mateluna. El sargento Patricio Freire sigue en funciones en la 16ª Comisaría de La Reina. El cabo segundo José Morales está en la 26ª Subcomisaría Pudahuel Norte, lugar donde lo encontramos conduciendo el retén móvil de la unidad. Lamentablemente, la institución informó que ambos funcionarios no pueden dar declaraciones mientras exista una investigación judicial en curso. Aquí encontraron el arma arrebatada al carabinero en el banco. Está a 400 metros de distancia del lugar de detención de Jorge Mateluna. ¿Cómo llegó aquí?
Si hubiera sido Mateluna, este debería haber corrido 550 metros en una dirección, dejar la pistola y luego regresar 400 metros sobre sus pasos hasta el lugar donde fue detenido. Además, si la versión de los carabineros es verídica, implicaría que Mateluna habría corrido 950 metros en un minuto. Para la Fiscalía, la respuesta estaría más cercana al grupo de asaltantes que después de abandonar la camioneta huyó en microbús por el sector. Desde el lugar en que abordan el microbús estas 3 personas, entre ellos Sangüesa, hay no más de una cuadra al lugar en que fue encontrada el arma. Por lo tanto, el arma estaba más cerca de estos 3 personas que suben a la micro que de la ubicación de Jorge Mateluna o u otro tercero que pudiera haber intervenido. ¿A qué voy con esto? Lo más razonable es pensar que esa arma la dejaron en ese lugar estas 3 personas y no un tercero, incluido Jorge Mateluna. La Clínica Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile se interesó en el caso de Jorge Mateluna. Nosotros llegamos a la conclusión que esta es una sentencia aberrante con los mismos antecedentes que tuvieron los jueces al momento de juzgar. No se hizo nada tendiente a exculparlo, se hizo todo tendiente a inculparlo, se falseó la inculpación y se aceptó. El 17 de junio del 2013 se fijaron varios sitios del suceso. Sin embargo, el lugar de la detención de Mateluna no figura. En el juicio oral, el sargento Freire declaró que un día después regresó al lugar con personal del OS9 de Carabineros para tomar fotografías. Cabe recordar que colocar evidencias y fotografiarlas, haciendo creer que se tomaron antes de levantarse de un sitio del suceso, es un delito. Señor Freire, usted, siguiendo un poco con el tema de las preguntas del señor defensor, usted señala que retiró la evidencia, se la llevó y se la entregó a funcionarios de la BOCAR. Nos pareció... OS9. OS9, perdón. Nos pareció escuchar en algún minuto su declaración que usted después regresó al sitio del suceso con estos funcionarios del OS9. Sí, los cuales tomaron fotos de los... A fin de fijar fotográficamente el lugar, ¿cierto? La escena del lugar. ¿Ese lugar se fijó fotográficamente sin evidencias o con evidencia? Ellos trasladamos la especie con el objeto de, digamos, de hacer una pequeña recreación, digamos, de la escena, donde porque las especies habían sido levantadas, entonces yo le indiqué dónde encontré la especie y se hizo una pequeña recreación de la escena por parte de OS9. Una reconstitución de escena que se hace al día siguiente, no sabiendo de dónde salieron los elementos que se esparcieron en una calle donde supuestamente habrían detenido a Mateluna. O sea, no cumple con ninguno de los requisitos y se presenta como reconstitución de escena. Ellos me dijeron dónde yo encontré esta especie, dónde encontré esta otra. Usted le dice, yo encontré aquí la especie. Correcto. La fotografía que yo le saco a ese lugar, ¿me muestra la especie o solamente la indicación que usted da? Yo le indico donde encuentro las especies y ellos proceden a tomar la fotografía. Pero no es que vuelvan a poner la especie en el lugar. Esa es la pregunta, para saber si las fotografías que me puedan mostrar del lugar aparece la mochila y el chaleco antibalas, por ejemplo, al lado del contenedor. Cuando se fotografió el contenedor, ¿al lado estaba la mochila y el chaleco antibalas? Sí, ellos procedieron con, bueno, ya después ya con la evidencia ya procedieron con los medios que emplean ellos para el transporte de evidencia. Procedieron, digamos, a hacer una pequeña recreación de, digamos, cómo fue, en qué circunstancias, cómo se encontraban las especies. Bueno, cuando uno dice pequeña reconstitución de escena, sin avisarle al fiscal, sin avisarle a la defensa, diciendo que ponen la especie en un lugar, la fotografían, bueno, eso es un montaje. Este es el video de la salida de los asaltantes del banco. El que sale en cuarto lugar, el último, es Astorga, condenado y confeso, quien mide 1,73 m. Según la sentencia, el que sale en segundo lugar, con gorro cazador canadiense, es Jorge, quien mide 1,82 m. Se presentaron fotos de esos videos, pero el video en que usted se da cuenta absolutamente que el que se está diciendo que es Mateluna es el más bajo de todos,
en circunstancias que Mateluna es el más alto de todos, no fue presentado al juicio. Estaba en la carpeta de investigación. Si consideramos el tipo de calzado que tenía cada uno, que en los videos no se aprecia con claridad, pero claramente el señor Mateluna usaba un calzado bajo, y con las ropas que usaban en su cabeza, que tenían gorros, tenían pasamontaña y tenían a veces las partes altas de la chaqueta encima, por cierto, no son decidoras en el sentido de determinar con esas imágenes qué sujeto es más alto que el otro. Lo que hicieron acá fue, tratemos de respaldar este error que cometimos, porque no vamos a reconocer que nos equivocamos. No hubo informe antropométrico, eso llama la atención, porque la verdad es que cuando existen este tipo de delitos en que no se ve la cara de los asaltantes, pero sí hay videos de los cuerpos, sí se piden informe antropométrico, aquí no. El 9 de abril pasado, la Fiscalía Centro Norte, a cargo de la investigación por el eventual delito de falso testimonio cometido por funcionarios de Carabineros en el caso Mateluna, recibió del Laboratorio de Criminalística de la PDI este informe pericial antropométrico de las imágenes del video de la salida de los asaltantes del banco. Con el análisis visual de las cámaras de seguridad, se concluye que ninguno de los sujetos participantes de estos hechos y que son designados como el sujeto 1, sujeto 2 y sujeto 3 corresponderían al detenido Jorge Mauricio Mateluna Rojas. Esto debido a que está comprobado que Astorga Valdés, el sujeto 4, que mide 1.75 metros de altura sin calzado, es más bajo que Mateluna Rojas, que mide 1.81 metros sin calzado. Y ninguno de los sujetos que participan en el asalto es más alto que Astorga Valdés. Otro antecedente importante para el abogado Madariaga es que no se encontró huellas ni material genético de Mateluna que lo ubiquen en las escenas del crimen. Se encontraron 2 pelos al interior de ese gorro. En la bolsa había un billete de 10.000 pesos que tenía sangre, en el que también se obtuvo una muestra de ADN, y en la bolsa blanca también. Ese ADN es de la misma persona y ese ADN no es de Jorge Mateluna. No aparece mención alguna en la sentencia a este tema del ADN. O sea, no hay ninguna referencia a las muestras de ADN que se tomaron los resultados. Exactamente. Solamente hay una que exculparían, que exculparían a Jorge Mateluna. No había muestras de ADN de Jorge Mateluna en esas cosas que podrían haberlo situado en los sitios de suceso. De situarlo en el sitio del suceso desde el punto de vista de la prueba de ADN, no. Como le digo, hubo una multiplicidad de otros elementos que sin duda lo situaban en el sitio del suceso. Hasta el borde de lo delictual. A estas críticas del fallo se sumó el abogado Juan Pablo Hermosilla, quien asesora la defensa de Mateluna. Aquí ni siquiera hay que hacer una gran indagación para darse cuenta que este fallo está mal. Uno revisa ese fallo y lo confronta con la evidencia real que está a la vista y no calzan. Cuando uno ve el relato que produce el fallo y la acusación, es un relato que no es verosímil. Y tan poco verosímil es que tienen que alterar lo que dice la prueba. Como ejemplo señala que la sentencia afirma que de lo delictual. A estas críticas del fallo se sumó el abogado Juan Pablo Hermosilla, quien asesora la defensa de Mateluna. Aquí ni siquiera hay que hacer una gran indagación para darse cuenta que este fallo está mal. Uno revisa ese fallo y lo confronta con la evidencia real que está a la vista y no calzan. Cuando uno ve el relato que produce el fallo y la acusación, es un relato que no es verosímil. Y tan poco verosímil es que tienen que alterar lo que dice la prueba. Como ejemplo señala que la sentencia afirma que entre la municipalidad de Pudahuel, donde Mateluna dice que iba a presentar un proyecto cultural, y el lugar de su detención son 30 minutos en auto. Sin embargo, por Google Maps es tan solo de 6 minutos, pero no es el único error que detectó en la sentencia. Fallo que cita evidencia que no existe. Por ejemplo, el tribunal condena usando fundamentalmente el testimonio de una testigo, la testigo Peñalosa, que según ellos, comillas, dice tal cosa, y no es cierto que diga eso. Cuando uno revisa, escucha, por suerte hoy día, ¿no es cierto?, están los registros de audio, y uno revisa y nunca dice lo que dice el tribunal.
El fallo dice que ella expresa haber visto a otra patrulla seguir a la Toyota RAV4 de color blanco por Patricio Edwards, luego de desembarcarse Mateluna de dicho vehículo a toda velocidad. ¿Qué le puede contar al tribunal acerca de las características de esa persona? Sexo masculino, altura era alto, se puede decir, con textura más o menos delgada. El pelo no me puedo referir al pelo porque lo vi que se puso un gorro. Tenía un polerón oscuro, pantalones oscuros, lo que vi yo, y la mochila que se puso también era oscura, de tono oscuro. Eso, son las características que vi del hombre. ¿Y en cuanto a la edad aproximada, usted pudo...? No, es que no le vi el rostro. Pero cuesta creer que eso fue hecho de buena fe, ¿no? Porque se altera la declaración del testigo en el fallo y se le cita de una forma que justamente calza con el relato del fallo. Y entonces aquí no se trata solo eventualmente de policías que están alterando pruebas eventualmente o haciendo una pésima investigación criminalística, sino que además jueces que son capaces de amononar o arreglar la prueba para que calce con la conclusión que ellos tienen de antes. El hecho de que en alguna parte del fallo se señale que la testigo ve a bajar del vehículo a don Jorge Mateluna simplemente es parte de las inferencias que hace el tribunal, que en alguna parte del fallo, por cierto, debe empezar a construirlo de tal forma de darle un rostro a cada una de las personas que intervienen. Pero no tiene, insisto, ningún vicio que pueda ser objeto de crítica. Eso es absolutamente razonable dentro de un proceso de inferencia y análisis que hace el tribunal. El fallo que condenó a Mateluna lo redactó Cristian Alfaro, quien sigue siendo juez titular del primer tribunal oral de Santiago. Fuimos en su búsqueda. Lo encontramos en la Corte de Apelaciones de Santiago, donde realizaba un reemplazo como ministro integrante de la 9ª Sala. Raúl Gamboni, soy periodista de Informe Especial. Leyendo el fallo, me llama la atención que se haya colocado de que la testigo clave reconozca a Jorge Mateluna cuando en su testimonio, en sus audios en el tribunal, en el juicio... ¿Usted leyó bien el fallo? Lo leí absolutamente. Mire que no era fácil el fallo, es complejo y es largo. Pero en esa parte... Y muy preciso, sí, los tres jueces discutimos bien la prueba, la analizamos. Usted tiene que hacerse cargo de ello. Y son las decisiones unánimes, incluso en la misma Corte de Apelaciones, aquí ese fallo fue confirmado. Escúcheme, por favor. Ese fallo fue confirmado también, si usted bien lo recuerda y no lo dice. ¿Me entiende? Entrevista a los ministros también que vieron el fallo. El resto de los integrantes del tribunal que condenó a Jorge, las magistradas Irma Tapia y María Eugenia Cubillo, siguen formando parte del primer tribunal de juicio oral en lo penal de Santiago. Acudimos al Centro de Justicia para solicitar una entrevista a las magistradas. Es María Eugenia Cubillo. Consultamos si era posible atendernos entre los recesos de las juezas que estaban en audiencia. Sin embargo, la respuesta fue negativa. No conceden entrevistas. Justamente los jueces son la última línea de defensa de un Estado democrático, que impiden que cualquiera de nosotros sea condenado sin que haya prueba. Da lo mismo si soy responsable o no. Lo importante es que no me condenen si el Estado no probó que yo fui, porque lo otro es arbitrariedad pura. La única explicación que me queda es que ellos también se prejuiciaron con este tema. Y entendieron que, siendo yo un exfrentista, tenía participación sí o sí en el delito. De otra manera, no entiendo la cantidad de errores que contiene el fallo, digamos. El texto de un fallo es un texto de un fallo condenatorio, es decir, va a condenar a una persona a pasar lo que sea, años en prisión. Por lo tanto, desde mi punto de vista, creo que por profesionalismo, por ética, estos textos no deben tener error ni siquiera en una coma. Para los abogados que conocen el caso, llama la atención lo sucedido en una rueda de presos llevada a cabo en la cárcel de alta seguridad por un oficial del OS9 de Carabineros. Uno de los carabineros que estuvo a cargo de la investigación de Jorge Mateluna, Juan Muñoz Gaete, mintió abiertamente ante el tribunal
al sostener que un testigo había reconocido a Jorge Mataluna en una rueda de presos cuando en realidad reconoció a otro acusado. Este es el informe de reconocimiento de rueda de presos que fue adulterado. El testigo, chofer del Transantiago, reconoce al número 5, Alejandro Astorga, pero el capitán escribe en el acta el número 4, Jorge Mataluna. La defensa de Jorge Mataluna, frente a la declaración de Juan Muñoz Gaete cuando él sostiene que el testigo reconoció a Jorge Mataluna, pide como prueba nueva mostrar un video que se grabó de la rueda de reconocimiento de preso. Usted, frente a suyo, tiene a 6 personas. Necesito por favor que la observe detenidamente a cada una de ellas y en el caso que logre reconocer a alguno, me indica el número de izquierda a su derecha, el número de la persona y me indica las circunstancias también las cuales lo reconoce, por favor. El quinto. El número 5, así es. ¿Ya? Y las circunstancias, por favor, en las que lo reconoce. ¿O recuerda usted haberlo visto? Haberlo visto ensangrentado en un paradero de luz. En ese video, evidentemente, se puede ver, constatar que el testigo nunca reconoció a Jorge Mataluna, sino a otro. Voy a solicitar que avance un poco más y lo va a ver detenidamente y me lo ratifica, por favor. Okay. ¿Me parece? ¿Estamos hablando de él? Sí. ¿Sí? Sí. Perdón, ¿y las circunstancias? Ensangrentado, totalmente ensangrentado. En un paradero de buses. ¿En qué sector? Pudahuel. Pudahuel. ¿No hay más personas que usted pueda reconocer? No. La diligencia de reconocimiento, el tribunal no la valoró en el sentido de usarla como elemento probatorio para condenar a Jorge Mataluna. Jorge Mataluna fue condenado por el cúmulo, distinto a ese por cierto, de elementos que entregó la Fiscalía durante el juicio oral. Revisando los audios del juicio oral, se puede escuchar el reproche del juez Alfaro ante el falso testimonio dado por el capitán Muñoz Gaete, quien justificó lo ocurrido como un error. Bajo su dirección fue esta rueda de preso para reconocimiento por el testigo. Sí. ¿Y usted en el informe puso entonces? ¿Qué es lo que puso en el informe? No me quedó claro. El informe consta que la persona reconocía al señor Mataluna como el día de los hechos estaba ensangrentado y lesionado producto de arma de fuego, en ese contexto general. Eso es lo que se consignó en el acta y después se plasmó en el informe. ¿El señor dijo eso? ¿El testigo? El testigo reconoce el número 5. ¿Y el 5 quién es? El señor Astorga. ¿Y usted qué puso en el informe? Mataluna. ¿Y usted sabiendo que era Astorga por el número? Fue un error. Es grave su error, ¿eh? Desde el punto de vista, le digo, del esclarecimiento de los hechos para nosotros los jueces y la responsabilidad que tenemos. Sí, correcto. No podríamos menos que oficiar nosotros eventualmente ante una anomalía de esa naturaleza. Ya, gracias. Si bien en la sentencia se señala que el capitán Muñoz faltó a la verdad de manera abierta ante el tribunal, en lo relativo a la rueda de reconocimiento, no se ofició a la Fiscalía el eventual delito de falso testimonio que se habría registrado en el juicio oral. En la redacción no hay tampoco en el fallo una señalando una recomendación, no sé cuál será el término. Se suelen hacer, no sé si en ese caso se hizo, no lo recuerdo. Créanme. Debió haberse hecho, tal vez. Debió haberse hecho, sí, posiblemente. Por falso testimonio eventual. No lo sé, no, eventual, claro. Entiendo que el fiscal tomó nota de eso, sí. El que estaba presente, el que llevaba la causa. Sí. Por lo que yo recuerdo vagamente, sí. Él debió haber... Por supuesto, pues él tomó conocimiento de eso. El acusador. Público, sí, pues ellos tienen la acción. Ellos tienen la facultad de investigación. Debió haberlo hecho. Aparentemente sí, por lo que usted me dice. Nosotros como investigadores siempre asumimos que eso simplemente había sido un error del funcionario y que en ningún caso constituía un delito. Y es por eso que nosotros como Fiscalía de Pudahuel no abrimos un expediente en ese sentido. Todo funcionario público, los funcionarios públicos y los jueces son funcionarios públicos, están obligados a denunciar los delitos que conozcan en el ejercicio de su función. No se hizo.
El policía está obligado a decir la verdad. Y si el policía miente, tiene que enfrentar no solo la destitución, tiene que irse preso. Porque todos confiamos en lo que dice un policía. Juan Muñoz Gaete comenzó como teniente el año 2004 en la 47ª Comisaría de los Dominicos. Hoy posee el grado de mayor y se encuentra trabajando en el cuartel del OS9 de Ñuñoa. Carabineros informó que el oficial no puede dar declaraciones mientras esté en curso una investigación judicial. Ese mismo testigo se usa para echar abajo toda la coartada o declaración de Jorge. Y se le da valor, se le cree a ese testigo. Entonces, ¿cómo es posible que un testigo que miente abiertamente ante el tribunal, que es descubierto mintiendo, cometiendo falso testimonio, después sea usado para condenar y darle un peso muy importante a su declaración para condenar a alguien a 16 años de cárcel? El entonces capitán Muñoz Gaete aporta al fallo un elemento importante en torno a una tarjeta VIP. Dicho testimonio ayuda a descartar la versión de Mateluna, quien dice haber llegado a Pudahuel en un microbús del Transantiago. El testigo Juan Muñoz Gaete declara que se contactó con el Metro Santiago y que Metro Santiago le informó que esa tarjeta VIP no había sido usada el día del asalto. Y la sentencia señala que el Metro informó como cuestión objetiva que la tarjeta VIP que pertenece a Jorge Mateluna no fue usada el día del asalto, sino que fue usada hasta el 13 de junio. Y bueno, todos sabemos que las tarjetas VIP no son personales, no tienen foto, no tienen root. El Metro no podía informar eso. Y además, el Metro de Santiago tampoco es quien informa el uso de las tarjetas VIP, sino que lo hace Transantiago. El tribunal nunca conoció un informe del Metro tampoco. Simplemente creyó en la palabra de este carabinero que mintió abiertamente ante el tribunal. Habiendo oficiado a Metro S.A., que administra el sistema de tarjetas VIP, Metro S.A. informó que Jorge Mateluna ese día en la mañana no había usado esa tarjeta. Por lo tanto, nunca tomó una micro de acuerdo a lo que él había afirmado. Familiares y amigos de Jorge Mateluna se organizaron como grupo para trabajar por su libertad. Mantienen viva la campaña Mateluna Inocente. Hay diría yo, un acompañamiento bastante grande por parte de amigos, de familiares, de mucha gente conocida y mucha gente que se ha ido acercando y con la cual nos hemos ido conociendo en el último tiempo, porque se ha sensibilizado con la tragedia que implica, digamos, esta historia. Algunas de esas personas están ligadas al mundo de las artes, con el cual se vinculó Mateluna cuando trabajó en el Consejo Nacional de la Cultura en momentos que rearmaba su vida después de haber sido indultado el año 2004. Luego asesoró un montaje de la compañía de teatro del dramaturgo Guillermo Calderón. Este se conmovió con lo sucedido a su ex colaborador y escribió la obra Mateluna, estrenada en Berlín en 2016. Y cuando presentamos la obra en Alemania y en otros países de Europa, después de la función se nos acercaba gente que nos decía es interesante la ficción que ustedes construyeron con respecto a esto. Y nosotros preguntábamos qué ficción y nos decían, bueno, estas cosas que ustedes inventan, este caso. Nosotros decíamos, no, esto es así, esto es un documento real. Ha sido muy particular la recepción de la obra. En general genera mucha empatía al caso, mucha indignación. En muchas partes nos preguntan las personas qué podemos hacer. Muy meritorio lo que han hecho los actores, mis colegas, con respecto a este tema de Jorge. Yo también me tocó participar en la obra y hacer una gira a Europa y ser testigo de cómo la gente dice, es verdad, esto es verdad, ocurrió en Chile. A él lo juzgaron con esas pruebas, con esos falsos testimonios. El 31 de octubre de 2014, el primer tribunal oral en lo penal de Santiago condenó a 19 años de presidio a Jorge Mateluna. Más tarde, la Corte de Apelaciones rebajó la pena a 16 años. Hoy, Jorge está por cumplir 5 años en la cárcel de alta seguridad, la misma donde cumplió sus primeros 12 años por delitos cometidos como miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Con todo lo doloroso que es este trance, con todo el tiempo que lleva, además este trance, que llevamos ya casi 5 años, de prisión, debemos entenderlo como un proceso pasajero, apostando a que vamos a revertir esta situación.
Si no creyéramos en eso, nos hundimos, digamos, en el dolor de la prisión. Y creo que esa no es nuestra opción. Hoy día le pasó a Jorge Mateluna y el día de mañana le puede pasar a uno. Cuando se están afectando los derechos de Jorge Mateluna, en este caso, se están afectando los derechos al final de toda la ciudadanía. Y eso es muy importante tenerlo presente, porque solo puedo condenar y meter a la cárcel a la gente que estoy seguro que cometió un delito. El daño que se hace cuando abro la puerta a meter a la cárcel a personas que no estoy convencido, pero parece que fueron, es enorme. Entre otras cosas porque puede significar que meta a la cárcel a un inocente, lo que es gravísimo, sino que además dejo en libertad al verdadero responsable. Hermosilla reafirma la imperiosa necesidad de contar con pruebas suficientes para adquirir la convicción más allá de una duda razonable y poder condenar. Eso es lo único que tiene que importarle a un juez y a todos nosotros, porque si no volvemos a Kafka y al proceso, ¿no es cierto?, inquisitivo y que es arbitrario y que termina condenando personas por tincar. No, este debe haber sido, porque fíjate, revisamos la ficha policial rápido y este gallo tuvo una condena por estar en el frente. Y como siempre ha estado el rumor de que había gente del frente que podía haberse pasado al lado de la delincuencia, este tiene que ser. Y cuando no me empiezan a calzar pruebas, las adultero. Eso es lo único que tiene que importarle a un juez y a todos nosotros, porque si no volvemos a Kafka y al proceso, ¿no es cierto?, inquisitivo y que es arbitrario y que termina condenando personas por tincar. No, este debe haber sido, porque fíjate, revisamos la ficha policial rápido y este gallo tuvo una condena por estar en el frente. Y como siempre ha estado el rumor de que había gente del frente que podía haberse pasado al lado de la delincuencia, este tiene que ser. Y cuando no me empiezan a calzar pruebas, las adultero. La defensa de Mateluna presentó una querella dirigida contra Carabineros por la presunta manipulación de pruebas en la investigación. En ese ámbito, la Fiscalía Centro Norte decidió solicitar audiencia de formalización en contra del mayor Muñoz Gaete por el delito de falsificación de documento público. Esta se realizará el próximo 25 de junio en el 7º Juzgado de Garantía de Santiago. Hay muchos antecedentes que estaban en la carpeta de investigación y que no fueron aportados al juicio. Recordemos que esto empieza con una investigación de los fiscales, ¿cierto? En esa investigación de los fiscales hay muchos antecedentes. Esos antecedentes no se traspasan automáticamente al juicio. ¿La Fiscalía entregó todas las pruebas que habían al tribunal? La Fiscalía entregó todas las pruebas al tribunal. Y el hecho de que hayan habido elementos de exculpación en la carpeta, por cierto, habla muy bien del trabajo de la Fiscalía y de la objetividad de la Fiscalía. Por lo tanto, en ese sentido, si la defensa señala que existían esos elementos de prueba que podrían haber llevado a culpar a Jorge Mateluna, era deber de la defensa haberlos incorporado. Creemos que debiera ganarse un recurso de revisión porque los antecedentes que aparecen demostrando la inocencia de Jorge tienen mucha fuerza. Y creo que lo razonable será que cuando esto se conozca, Jorge pueda recuperar su libertad. La semana pasada, los defensores de Jorge Mateluna acudieron a la Corte Suprema para presentar un recurso de revisión, invocando la figura de nuevos antecedentes. Ellos señalan que en una democracia nadie puede ser condenado en base a pruebas falsas. Ahora habrá que esperar lo que resuelva el máximo tribunal.